Durante las últimas 48 horas, Internet ha estado completamente en llamas con un rumor explosivo. México prohíbe las exportaciones de plata. Las redes sociales están inundadas de pánico. Los hilos de Reddit explotan. YouTube está lleno de videos de cuenta regresiva. Los inversores están en apuros. Algunos lo llaman noticias falsas. Otros lo llaman la mayor crisis de suministro desde los hermanos Hunt. Pero aquí está la cuestión. Los grandes medios de comunicación dicen que todo es un disparate. Dicen que es solo ruido del mercado, que las minas están operando con normalidad, que la plata está saliendo de México como siempre, pero investigamos los decretos gubernamentales, extrajimos las estadísticas mineras, rastreamos los datos de producción, hablamos con expertos de la industria y la verdad es mucho más compleja y aterradora que una simple prohibición. México no ha bloqueado físicamente los puertos. No hay soldados deteniendo barcos en la frontera, pero lo que está sucediendo es algo mucho más insidioso, algo que podría transformar todo el mercado mundial de la plata durante décadas. Entre el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum que prohíbe nuevas concesiones, firmado en junio de 2025, la oleada de cierres de minas que se acelera en Zacatecas y Durango y la toma silenciosa del control del 30% de la infraestructura de transporte por parte de los cárteles, México está experimentando lo que llamamos una nacionalización silenciosa. La plata no sale del país, porque se está estrangulando la fuente, y en este video les mostraré la prueba. Desglosaré exactamente lo que está sucediendo en la industria de la plata en México en este momento. En diciembre de 2025 les mostraré los documentos gubernamentales, las estadísticas de producción, los informes de infiltración de los cárteles y el análisis de expertos que los principales medios de comunicación ignoran completamente. Esto no es especulación. Esto no es teoría de la conspiración. Esto es un hecho documentado. Así que abróchense los cinturones, porque al final de este video entenderán por qué el mercado de la plata podría estar enfrentando su mayor crisis de suministro en 40 años. Empecemos por aclarar la confusión. ¿Qué es exactamente el rumor y cuál es la realidad? El rumor del que todos hablan. En redes sociales, la gente cree que el ejército mexicano está estacionado en los puertos, impidiendo físicamente la salida de los cargamentos de plata del país. Creen que el presidente Sheinbaum firmó una orden ejecutiva que prohíbe todas las exportaciones de plata con efecto inmediato. Ese escenario específico es falso. No hay soldados en los puertos. No hay un decreto de prohibición de exportaciones. La plata aún puede salir legalmente de México, pero esto es lo que está sucediendo en realidad. El 23 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio definitivo. En sus palabras exactas, no habrán nuevas concesiones, no habrán nuevas concesiones mineras. Esto no fue una sugerencia, fue una política. Esta fue la postura oficial del gobierno mexicano de ahora en adelante. Ahora permítanme explicar qué significa esto realmente y por qué es devastador. Una concesión minera es esencialmente un permiso que permite a una empresa explorar y extraer minerales de un terreno específico. Estas concesiones tienen una duración de entre 20 y 50 años. Cuando una mina agota sus reservas actuales, la empresa necesita una renovación o una nueva concesión para continuar sus operaciones o desarrollar un nuevo yacimiento. Lo que Sheinbaum anunció es que el gobierno mexicano no otorgará ninguna nueva concesión minera a cielo abierto, ninguna, ni ahora, ni el próximo año, ni en el futuro previsible. Esta política, de hecho, comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a otorgar nuevas concesiones mineras desde 2018. Sheinbaum continúa y fortalece esa política. Según datos de la Cámara Minera de México, CAMEX, y la Secretaría de Economía, la cruda realidad es la siguiente. México cuenta actualmente con aproximadamente 180 minas de plata activas,
La gran mayoría de las minas de plata más grandes y productivas de México son a cielo abierto. Las minas principales como San Julián, Piocito, Fresnillo y Saucito son a cielo abierto. Muchas de estas minas están acercándose al final de su vida útil. El cierre de San Julián está programado para 2027. Mercedes, Bolañitos, San Rafael, Dolores y Sandeimas planean cierres graduales entre 2025 y 2028. En circunstancias normales, las compañías mineras estarían explorando nuevos yacimientos, desarrollando nuevos depósitos y buscando concesiones para reemplazar estas minas obsoletas, pero ahora no pueden. La puerta está cerrada. Permítanme mostrarles los datos reales que demuestran que esto no es solo una preocupación teórica, sino una crisis que se desarrolla en tiempo real. En junio de 2025, la producción de plata de México se contrajo 9.2% mes a mes. No es un error de tipografía, una disminución de casi el 10% en un solo mes. El estado de Zacatecas, que produce más del 40% de la plata de México, vio su producción contraerse 8.9%. Durango se contrajo 0.1%, Chihuahua 3%. Pero la situación empeora. Según el análisis minero de Global Data, publicado en julio de 2025, se proyecta que la producción de plata de México disminuya a una tasa de crecimiento anual compuesta de menos 2.9% hasta 2030, cayendo de 231.8 millones de onzas en 2025 a tan solo 2.6 millones de onzas para 2030. Eso representa una pérdida de más de 30 millones de onzas. Es más que toda la producción anual de Bolivia. Y la causa, cito, son los cambios regulatorios, el cierre de minas y las políticas restrictivas del gobierno sobre la inversión extranjera. Incluso para las minas existentes, el clima de inversión se ha vuelto tóxico. Según CAM, la inversión minera en México disminuyó en 1.200 millones en 2024 en comparación con 2025. Ese es el nivel de inversión más bajo en una década. ¿Por qué? Porque las empresas están viendo el futuro. ¿Para qué invertir cientos de millones de dólares en exploración, desarrollo e infraestructura cuando se sabe que no hay forma de reemplazar las concesiones y que el gobierno podría cancelar la concesión existente en cualquier momento, como sucedió con el proyecto Aladdin Minerals? Hablando de Aladdin, hablemos de lo que ocurrió allí, porque es un ejemplo perfecto del riesgo. Almadine Minerals invirtió años y más de 70 millones de dólares en el desarrollo del proyecto de oro y plata Extaca en el estado de Pueblo. Cumplieron todas las normas, obtuvieron sus permisos, consultaron con las comunidades y luego, en 2023, el gobierno simplemente canceló sus derechos de concesión. Simplemente los canceló. Desaparecieron. Almadine presentó una demanda por 1.060 millones de dólares en daños y perjuicios en un arbitraje internacional. Silver Bull Resources presentó una demanda por 48 millones de dólares por la supuesta expropiación de su proyecto Sierra Mojada. Estas no son demandas frívolas. Se trata de empresas que cumplieron las normas y fueron destruidas de todos modos. Esto es lo que llamamos la prohibición suave. El gobierno no detiene los camiones en los puestos de control, pero está estrangulando sistemáticamente la industria. No prohíbe las exportaciones, está impidiendo la producción futura. La producción en Zacatecas, el corazón de la plata en México, ya ha caído un 15% en el último año. Y según fuentes internas con las que hablamos, las empresas ahora están en modo de supervivencia, no de crecimiento. Están agotando sus reservas existentes y no hacen planes para el futuro. Según el análisis minero de Global Data, publicado en julio de 2025, se proyecta que la producción de plata de México disminuya a una tasa de crecimiento anual compuesta de menos 2.9% hasta 2030, cayendo de 231.8 millones de onzas en 2025 a tan solo 2.6 millones de onzas para 2030. Eso representa una pérdida de más de 30 millones de onzas. Es más que toda la producción anual de Bolivia. Y la causa,
cito, son los cambios regulatorios, el cierre de minas y las políticas restrictivas del gobierno sobre la inversión extranjera. Incluso para las minas existentes, el clima de inversión se ha vuelto tóxico. Según CAM, la inversión minera en México disminuyó en 1.200 millones en 2024 en comparación con 2025. Ese es el nivel de inversión más bajo en una década. ¿Por qué? Porque las empresas están viendo el futuro. ¿Para qué invertir cientos de millones de dólares en exploración, desarrollo e infraestructura cuando se sabe que no hay forma de reemplazar las concesiones y que el gobierno podría cancelar la concesión existente en cualquier momento, como sucedió con el proyecto Aladdin Minerals? Hablando de Aladdin, hablemos de lo que ocurrió allí, porque es un ejemplo perfecto del riesgo. Aladdin Minerals invirtió años y más de 70 millones de dólares en el desarrollo del proyecto de oro y plata Extaca en el estado de Pueblo. Cumplieron todas las normas, obtuvieron sus permisos, consultaron con las comunidades y luego, en 2023, el gobierno simplemente canceló sus derechos de concesión. Simplemente los canceló. Desaparecieron. Aladdin presentó una demanda por 1.060 millones de dólares en daños y perjuicios en un arbitraje internacional. Silver Bull Resources presentó una demanda por 48 millones de dólares por la supuesta expropiación de su proyecto Sierra Mojada. Estas no son demandas frívolas. Se trata de empresas que cumplieron las normas y fueron destruidas de todos modos. Esto es lo que llamamos la prohibición suave. El gobierno no detiene los camiones en los puestos de control, pero está estrangulando sistemáticamente la industria. No prohíbe las exportaciones, está impidiendo la producción futura. La producción en Zacatecas, el corazón de la plata en México, ya ha caído un 15% en el último año. Y según fuentes internas con las que hablamos, las empresas ahora están en modo de supervivencia, no de crecimiento. Están agotando sus reservas existentes y no hacen planes para el futuro. Cuando esas reservas se agoten, y lo harán, no habrá reemplazo. Esa es la prohibición suave, y ya está sucediendo. Ahora bien, si la política del gobierno fuera el único problema, ya sería bastante grave. Pero hay un segundo factor igualmente devastador del que casi nadie habla: el crimen organizado. Los cárteles mexicanos de la droga se han infiltrado en la industria minera de plata, y no me refiero a una pequeña escala, me refiero a que han tomado el control de porciones significativas de la cadena de suministro. Permítanme explicar por qué a los cárteles les importa la plata. No es tan atractiva como la cocaína o el fentanilo, pero es increíblemente lucrativa y mucho menos riesgosa. Según un informe de tecnología minera de 2017, la extracción de mineral de hierro y metales preciosos por cárteles se ha llevado a cabo desde al menos 2008, pero se ha acelerado dramáticamente en los últimos años. ¿Por qué? Primero, porque son ingresos aparentemente legítimos. Se puede mover plata por canales legales y blanquear dinero en el proceso. Segundo, porque es de alto valor y fácil de transportar. Un camión de concentrado de plata vale cientos de miles de dólares. Tercero, porque es difícil de rastrear. Una vez que se refina, es casi imposible determinar si proviene de una mina legal o ilegal. Los cárteles aprendieron esta estrategia y la perfeccionaron con el mineral de hierro en el estado de Michoacán. El cártel de los Caballeros Templarios se apoderó del cinturón de mineral de hierro, donde se produce el 25% del mineral de hierro de México, y comenzó a extraer y exportar ilegalmente a través del puerto de Lázaro Cárdenas. En su apogeo, los analistas estimaban que los caballeros templarios robaban y exportaban mineral de hierro por valor de más de $1 millón al día. Luego aplicaron este mismo modelo a la plata. Así es como funciona en la práctica. Si operas una mina de plata en ciertas regiones de México, particularmente en Michoacán, Guerrero, Chihuahua o partes de Zacatlán, recibirás la visita de representantes de un cártel y te exigirán lo que llaman una vacuna, que significa un pago de protección. La tarifa estándar es el 20% de tu producción bruta. Puedes optar por pagar en efectivo o en mineral. La mayoría de las empresas, si pueden permitírselo, pagan en efectivo, pero las operaciones más pequeñas suelen entregar el mineral directamente. Si te niegas a pagar,
Tus camiones son secuestrados, tus trabajadores secuestrados, tus operaciones incendiadas. En casos extremos, los ejecutivos son ejecutados. En octubre de 2025, Pan American Silver Corp, uno de los mayores productores de plata del mundo, anunció la suspensión de las operaciones en su mina Dolores, en el estado de Chihuahua. La razón, según cita su comunicado de prensa, son los recientes ataques y robos en las vías de acceso utilizadas para transportar personal y materiales a la mina. Permítanme traducirles ese lenguaje corporativo. Los cárteles estaban secuestrando sus camiones y amenazando a sus trabajadores. La empresa consideró demasiado peligroso continuar las operaciones. La mina de Dolores produce aproximadamente 3 millones de onzas de plata al año. Eso ya no se produce. Son 3 millones de onzas que no llegarán al mercado. Las acciones de Pan American cayeron un 4% tras el anuncio. Pero aquí está la... No son los únicos. Son simplemente los únicos dispuestos a admitirlo públicamente. En noviembre de 2025, se publicó un notable reportaje de investigación sobre la mina de oro La Ciénaga en Sonora. La historia es absolutamente descabellada y muestra la profunda infiltración del cártel. La mina había sido tomada por los Chapos, los 4 hijos del Chapo Guzmán. Simplemente se instalaron y la reclamaron. Los legítimos dueños tuvieron que contratar a un intermediario con conexiones políticas y se necesitó una caravana de policías estatales viajando a 160 km/h a través del territorio controlado por el cártel para llegar a la mina. El artículo describía topes mortales, reductores de velocidad donde los francotiradores del cártel esperan porque los vehículos tienen que reducir la velocidad. La caravana policial tuvo que pasar sobre ellos a toda velocidad para evitar ser baleados. Esta es la realidad de la minería en algunas partes de México en 2025. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente insidiosa para los inversores globales en plata. La plata que los cárteles roban o extraen ilegalmente no va a los COMEX, no va al mercado de lingotes de Londres, no pasa por los canales oficiales de exportación, donde aparecería en estadísticas. Va al mercado negro, principalmente a Asia, China, India y Dubái, donde se absorbe en la economía informal. Para los inversores occidentales que compran plata en papel en COMEX o invierten en ETFs de plata, esta plata robada prácticamente no existe. Se ha eliminado del suministro global al que tienen acceso. ¿De cuánto estamos hablando? Estimaciones conservadoras sugieren que los cárteles controlan o graban aproximadamente el 30% de las operaciones mineras en ciertas regiones clave. Expertos del sector con los que hablamos creen que la cifra podría llegar al 40% en estados como Guerrero y Michoacán. Hagamos los cálculos. México produciría aproximadamente 200 millones de onzas de plata al año para 2025. Si los cárteles desvían o graban incluso el 20% de las operaciones en las regiones afectadas, y esas regiones representan el 25% de la producción nacional, eso significa que aproximadamente 10 millones de onzas se desvían de los mercados oficiales. 10 millones de onzas. Eso es más que toda la producción anual de Polonia. Quizás se pregunten, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano al respecto? La respuesta es insuficiente, o más precisamente, no pueden hacer lo suficiente. En Michoacán, en 2014, el gobierno lanzó una gran ofensiva, desplegaron fuerzas federales, arrestaron a miembros de los cárteles, clausuraron las operaciones mineras ilegales, ¿y saben qué pasó? Los cárteles regresaron, diferentes nombres, mismas operaciones, porque el problema fundamental, la corrupción en todos los niveles, la pobreza que impulsa a los lugareños a trabajar para los cárteles, el incentivo de las ganancias masivas, nada de eso cambió. En 2025, el gobierno libra simultáneamente múltiples guerras entre cárteles, carece de los recursos necesarios para asegurar permanentemente regiones mineras remotas y, francamente, con la política de no otorgar nuevas concesiones que perjudica activamente a la industria minera legal, no está claro si siquiera quieren hacerlo. Así que ahora comprendemos la doble crisis. Desde arriba, el gobierno está frenando la producción futura mediante la congelación de concesiones. Desde abajo, los cárteles están robando y desviando la producción actual. La plata legal, rastreable, que fluye a los mercados occidentales, está siendo exprimida desde ambas direcciones, y casi nadie en los principales medios financieros está conectando estos puntos. Dejemos de lado la política y el crimen por un momento y analicemos las cifras, porque los datos cuentan una historia absolutamente innegable.
México ha sido el principal productor mundial de plata durante décadas. En 2024, México produjo aproximadamente 6.300 toneladas métricas de plata, o alrededor de 202 millones de onzas. Esto representa aproximadamente el 24% de la producción mundial de plata. Casi una cuarta parte de toda la plata extraída en el planeta proviene de México. Los siguientes productores más grandes son China, con aproximadamente 119 millones de onzas, y Perú, con 110 millones de onzas. Nadie más se acerca. Pero a partir de 2023, algo cambió. La producción de México comenzó a disminuir y se está acelerando. La producción de 2023 disminuyó un 3,15% en comparación con 2022. La producción de 2024 se mantuvo prácticamente sin cambios, pero solo porque algunos nuevos proyectos entraron en funcionamiento. La producción subyacente en las minas existentes continuó disminuyendo. Aquí es donde la situación se pone realmente fea. Solo en junio de 2025, la producción cayó un 9,2% intermensual. Para contextualizar, una disminución del 2 al 3% en un año se considera significativa. Una disminución del 9% en un solo mes es catastrófica. Las comparaciones interanuales muestran que la producción ahora está disminuyendo a tasas de 2 dígitos por primera vez en casi una década. Según datos del Instituto Mexicano de Estadísticas, la producción metalúrgica de minerales, incluida la plata, se contrajo un 3,9% en junio de 2025 en comparación con mayo de 2025. Analicemos los estados y minas específicos. Zacatecas, la potencia argentífera de México, produce más del 40% de la producción nacional. En junio de 2025, la producción fue de 178.615 kilogramos, una disminución del 8,9%. Durango, el segundo mayor productor, produjo 95.658 kilogramos en junio, una disminución del 0,1%, pero las principales minas planean cerrar. Chihuahua, 86.880 kilogramos, una disminución del 3%, también enfrenta problemas de violencia de cárteles. Se discutió. Sonora, presencia significativa de cárteles, múltiples minas bajo amenaza o interrupción. Aquí está el cronograma de los cierres más importantes y su importancia. La mina San Julián, operada por Fresno.plc, una de las minas de plata más grandes de México, está programada para cerrar en 2027 debido al agotamiento de las reservas. La producción es aproximadamente 15 millones de onzas anuales. El cierre de la mina Mercedes está previsto para 2025. La producción es de aproximadamente 2 millones de onzas anuales. El cierre de la mina Bolaños está previsto para 2025-2026. La producción es de aproximadamente 1,5 millones de onzas anuales. El cierre de la mina San Rafael está previsto para 2026. La producción es de aproximadamente 1 millón de onzas anuales. La mina Dolores está actualmente suspendida debido a la violencia de los cárteles, como ya comentamos. La producción es de aproximadamente 3 millones de onzas anuales durante su operación. El cierre gradual de la mina San Demes está previsto para 2026-2027. La producción es de aproximadamente 4 millones de onzas anuales. Si sumamos todo esto, son aproximadamente 26 millones de onzas de producción anual que desaparecerán para 2027. Y recuerden, sin nuevas concesiones no habrá reemplazos. Los análisis de datos globales proyectan que la producción de plata de México disminuirá de 231,8 millones de onzas en 2025 a tan solo 200,6 millones de onzas para 2030. Eso representa una disminución de 31 millones. Para ponerlo en perspectiva, equivale a perder toda la producción anual de Australia y Canadá juntos. Y aquí está el truco. Esa proyección asume que no habrá un mayor deterioro de la situación de seguridad ni restricciones políticas adicionales, ambas sumaciones extremadamente optimistas. Ahora, analicemos el panorama global, ya que los problemas de México están creando una crisis. Según el Estudio Mundial de Plata 2025 del Instituto de la Plata, la producción minera mundial total en 2024 fue de aproximadamente 819,7 millones de onzas.
Eso representa un aumento de solo el 1% con respecto a 2023. La demanda mundial de plata en 2024 fue de aproximadamente 1.160 millones de onzas. Hagan las cuentas. Oferta 820 millones, demanda 1.160 millones. Eso representa un déficit de 340 millones. ¿Dónde se cubre ese déficit? Con existencias superficiales, con cámaras de reciclaje y con ventas de inversión. Pero esas fuentes son limitadas. El Instituto de la Plata proyecta que el mercado permanecerá en déficit por quinto año consecutivo en 2025, y con México, el mayor productor mundial, ahora en declive estructural, ese déficit solo empeorará. Esto significa lo siguiente para la disponibilidad real de plata. Los inventarios de plata en el mercado común han sido volátiles, pero con tendencia a la baja. En varios momentos de 2025, la plata registrada, la plata realmente disponible para entrega, cayó a mínimos de varios años. Las primas minoristas para las monedas y lingotes de plata física se han disparado. A finales de 2025, las primas sobre el precio spot alcanzaron entre el 20% y el 30% para productos populares como las American Silver Eagles. Los retrasos en las entregas aumentaron. Los tiempos de espera de 4 a 6 semanas para la plata física se han vuelto comunes, cuando antes eran de 1 a 2 semanas. Esto es algo que debería aterrorizar a cualquiera que preste atención. Las reservas probadas de plata de México se están agotando más rápido que el descubrimiento de nuevas reservas. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, México contaba con aproximadamente 37,000 toneladas métricas de reservas de plata en 2020. Al ritmo de producción actual de aproximadamente 6,300 toneladas métricas al año, eso representa solo unos 6 años de reservas restantes. Pero la cuestión es que esa cifra suponía que los nuevos descubrimientos continuarían reponiendo las reservas. Con la congelación de las concesiones, la nueva exploración prácticamente se ha detenido. No habrá nuevos descubrimientos que repongan las reservas, por lo que el plazo real podría ser aún más corto. Algunos analistas sugieren que México podría agotar sus reservas de plata económicamente viables ya entre 2028 y 2029 si continúan las tendencias. ¿Podrán otros países compensar la escasez? Perú es el segundo mayor productor, pero enfrenta sus propios problemas. Huelgas laborales, protestas ambientales e inestabilidad política han afectado a la minería peruana. Se proyecta que la producción también disminuya ligeramente hasta 2030. China ocupa el tercer lugar, pero cada vez más retiene plata en el país para sus propias necesidades industriales, en particular para paneles solares y productos electrónicos. Bolivia, Chile y Argentina son productores mucho más pequeños y enfrentan sus propios desafíos. Ningún país está en condiciones de reemplazar la producción de México. Punto. Y recuerden, todo esto ocurre mientras la demanda se acelera. Se proyecta que la demanda de plata, solo de la industria solar, alcance los 185 millones de onzas anuales para 2030, frente a los aproximadamente 100 millones de onzas de 2024. La producción de vehículos eléctricos requiere hasta 50 gramos de plata por vehículo. Con la adopción de vehículos eléctricos acelerándose a nivel mundial, este es otro importante impulsor de la demanda. La infraestructura 5G requiere plata. Los centros de datos de IA también la requieren. La transición a la energía verde requiere un uso intensivo de plata. Por lo tanto, tenemos una oferta estructuralmente en declive y una demanda estructuralmente en aumento. En cualquier mercado de materias primas, ¿sabes lo que eso significa? Se avecina una explosión de precios. Ahora bien, quiero dar un paso atrás y analizar el panorama general, porque lo que sucede en México no ocurre de forma aislada. Forma parte de una tendencia global más amplia hacia el nacionalismo de recursos que debería preocupar a todo el mundo. Los países productores de minerales críticos están decidiendo cada vez más que no quieren simplemente exportar materias primas a Occidente, quieren capturar una mayor parte de la cadena de valor. Quieren procesar, refinar y fabricar productos terminados a nivel nacional. Y, francamente, ¿se les puede culpar? Durante décadas, países como México han sido esencialmente colonias disfrazadas.
Extraen recursos del suelo, los envían a Estados Unidos o China y esos países se quedan con todo el valor económico del procesamiento y la fabricación. En febrero de 2023, el entonces presidente López Obrador firmó un decreto que nacionalizó la industria mexicana del litio. La ley declaró al litio un mineral estratégico y convirtió su exploración y explotación en derecho exclusivo del Estado. Empresas extranjeras que habían invertido millones en la exploración y el desarrollo del litio, mala suerte, sus concesiones se cancelan, su inversión se pierde. ¿Les suena familiar? Es la misma estrategia que ahora aplican a la minería en general. En su anuncio de junio de 2025, la presidenta Sheinbaum no solo habló de plata, también dijo lo siguiente sobre el cobre. Deberíamos producir productos de cobre, todo lo que venga después de la mina de cobre. En otras palabras, México debería refinar su propio cobre, no solo exportar mineral. Continuó, si hay minería abierta, debe minimizar el impacto ambiental y cumplir con las leyes vigentes. Por ejemplo, el cobre tiene un impacto significativo, así que debemos evaluar cómo podemos reducirlo. Vamos a encarecer y dificultar tanto la operación de minas a cielo abierto que o se irán o aceptarán las condiciones que les dictemos. Ahora bien, hay algo que no recibió suficiente atención mediática. A mediados de 2025, los militantes de línea dura del partido Marina, el partido de la presidenta Sheinbaum, comenzaron a impulsar la llamada Propuesta de Recursos Soberanos. Esta propuesta exigiría que los metales estratégicos, incluida la plata, se refinaran y procesaran dentro de México antes de su exportación. Ahora bien, a primera vista, esto podría parecer razonable, pero analicemos las implicaciones. La mayoría de las minas de plata mexicanas son propiedad de empresas extranjeras que también las operan. Empresas canadienses como First Majestic, Pan American Silver y Mag Silver tienen sus refinerías e infraestructura de procesamiento fuera de México. Si se aprueba esta ley, esas empresas se verían obligadas a construir instalaciones de refinación completamente nuevas en México a un costo de cientos de millones de dólares. B. Vender su mineral a refinerías controladas por el Estado mexicano al precio que el gobierno determine. O C. Simplemente cerrar e irse. Y construir nuevas refinerías sin garantía de nuevas concesiones, con violencia de cárteles, con impuestos y cargas regulatorias cada vez mayores. ¿Quién haría esa inversión? Ahora, veamos lo que está haciendo China, ya que es directamente relevante. En diciembre de 2025, China anunció nuevos controles a la exportación de plata. No una prohibición total, sino controles que requieren licencias y generan fricción. ¿Por qué? Porque China se ha dado cuenta de que la plata es un producto estratégico esencial para la fabricación de alta tecnología, la energía verde y las aplicaciones militares. Refinan aproximadamente entre el 60 y el 70% de la plata mundial, aunque solo extraen alrededor del 15% de ella. Importan barras de doré, plata sin refinar, de países como México y Perú, la refinan en instalaciones chinas y luego exportan productos de plata terminados a todo el mundo. Pero ahora están cerrando el grifo. Mantienen más plata en el país para sus propias necesidades industriales. Las tasas de arrendamiento de plata en Londres alcanzaron entre el 8 y el 9% en diciembre de 2025 frente a las normas históricas del 1 al 3%. Esto es una señal de tensión en el mercado físico de la plata. Hablemos de Estados Unidos específicamente, porque esto debería preocupar a los inversores y legisladores estadounidenses. Estados Unidos importó más de 65 millones de onzas de plata de México en 2024. Esa plata se destinó a la fabricación de paneles solares, la producción de productos electrónicos, aplicaciones militares y de defensa, dispositivos médicos, sistemas de purificación de agua y catalizadores industriales. Ahora imaginemos que la oferta se reduce repentinamente entre un 30 y 40% en los próximos 3 años. Imaginemos que las primas se duplican o triplican. Imaginemos que los retrasos en las entregas se extienden a meses. ¿Qué sucede con la fabricación de energía solar estadounidense? ¿Qué sucede con los contratistas de defensa que necesitan plata para sistemas de radar y misiles? ¿Qué sucede con las empresas de dispositivos médicos? Esto no es solo un problema de inversión, es un problema de seguridad nacional. México se encuentra en el centro de una enorme competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. Estados Unidos quiere deslocalizar la fabricación,
reducir la dependencia de China y construir cadenas de suministro en países amigos. México debería ser el socio perfecto para esa estrategia. Pero México está defendiendo cada vez más sus propios intereses. Están cansados de que los den por sentados. Están viendo cómo Estados Unidos devalúa su moneda con una impresión de dinero sin fin mientras exige recursos baratos. Están viendo a China dé acuerdos de infraestructura e inversión con menos condiciones. Desde la perspectiva de México, la lógica es simple. ¿Por qué deberíamos vender nuestra plata a empresas estadounidenses a precios de mercado cuando sabemos que está estratégicamente infravalorada? ¿Por qué deberíamos permitir que empresas extranjeras extraigan nuestros recursos cuando obtenemos tan pocos beneficios económicos? Y aquí está la cuestión. No se equivocan. Los precios de la plata han estado deprimidos durante décadas en relación con los fundamentos. México ha estado recibiendo un trato injusto. Pero la solución que están implementando, que frena la producción y genera inestabilidad, va a generar una crisis que perjudica a todos, incluido México. Bien, reflexionemos sobre esto. Si han visto hasta aquí, comprenden la situación. Ahora, hablemos de lo que significa y qué deben hacer. Con base en la investigación y el análisis, así es como vemos que se desarrollará esto. Fase 1. Confusión y negación. Eso es ahora. Los principales medios de comunicación siguen calificando las preocupaciones como exageradas. Los analistas financieros afirman que los problemas de producción en México son temporales. Los inventarios de COMEX se están reduciendo, pero no de forma catastrófica. Los inversores aún pueden comprar plata física sin primas elevadas. El mercado no ha descontado completamente la crisis de suministro. Segunda fase, pánico y escasez. Probablemente entre 2026 y 2027. Se producen cierres importantes de minas. La disminución de la producción en México se acelera. Los inventarios de COMEX caen a niveles críticamente bajos. Las primas de la plata física se disparan entre un 30% y un 50% por encima del precio spot. Los retrasos en las entregas se extienden a meses. Los medios finalmente comienzan a cubrir la crisis de suministro. Los inversores minoristas se apresuran a comprar, creando un ciclo de retroalimentación. Los tenedores de plata en papel se dan cuenta de que podrían no poder recibir la entrega. El precio supera los $40 por onza y luego los $50. Tercera fase, revalorización y reestructuración. Entre 2027 y 2030, la plata se revaloriza fundamentalmente en función de la escasez real. La relación oro-plata, que actualmente ronda el 85:1, se reduce drásticamente hacia niveles históricos de 50:1 o incluso 30:1. Los precios al contado podrían superar los $70 a $100 por onza. Los usuarios industriales se ven obligados a pagar o a buscar sustitutos que en gran medida no existen. Los gobiernos se ven obligados a intervenir, posiblemente con la liberación estratégica de reservas o controles de exportación. Nuevas minas finalmente reciben luz verde, pero tardan años en producir. El mercado se reestructura alrededor de la nueva realidad de la escasez permanente de plata. Esta es la distinción fundamental que todo inversor debe comprender. Si posee papel, ETFs, contratos de futuros o acciones mineras, tiene exposición al precio de la plata, pero no posee plata real. En una escasez grave, esa distinción es fundamental. Observe lo que ocurrió con el níquel en la Bolsa de Metales de Londres en marzo de 2022. Una contracción de posiciones cortas provocó un aumento repentino de los precios tan brusco que la bolsa literalmente suspendió y canceló las operaciones. Quienes creían poseer níquel descubrieron que sus contratos eran solo números en una pantalla en medio de una verdadera escasez de plata con primas físicas del 50% y plazos de entrega de 6 meses. ¿Cuánto vale exactamente su ETF de plata? ¿Cuánto vale su contrato de futuros de COMEX si no puede recibir la entrega? Entonces, ¿qué debería hacer? Esta es mi opinión. Y recuerde, esto no es un consejo financiero, solo le digo lo que sugiere el análisis. Si desea exposición a la plata como seguro contra la devaluación monetaria y la interrupción de la oferta, compre metal físico, monedas, lingotes, lo que prefiera. Cómprelo ahora, mientras las primas sigan siendo razonables y la entrega esté disponible. Guárdelo de forma segura. Acepte que pagará una prima, pero considérelo un seguro. Si desea exposición apalancada a los precios de la plata, las acciones mineras podrían funcionar, pero sea selectivo. Concéntrese en minas fuera de México con reservas de larga duración en jurisdicciones estables. Canadá, Estados Unidos, Australia. Evite las empresas cuyos activos se concentren en regiones de alto riesgo. Si opera con futuros o ETFs,
Comprenda los riesgos. En caso de escasez, la entrega física se vuelve cuestionable. Apuesta por las fluctuaciones de precios, no por la posesión real del metal. Considere el cronograma. Si la tesis es correcta, el gran movimiento ocurrirá entre 2026 y 2027 a medida que se aceleren los cierres de minas. Si está posicionándose para eso, necesita estarlo ahora, mientras el sentimiento aún es escéptico. Ahora bien, permítame robarle el caso contrario, porque la honestidad intelectual importa. El contraargumento es que los mercados son eficientes, que si se avecinara una verdadera crisis de suministro, el precio ya se habría movido, que se ha pronosticado que la plata explotará durante décadas y nunca lo ha hecho, que los usuarios industriales encontrarán sustitutos o reducirán el consumo, que el reciclaje aumentará para cubrir la brecha, que nuevas minas finalmente recibirán luz verde, pero tardarán años en producir, que todo esto es solo alarmismo. Son argumentos válidos, y hay un mundo donde tienen razón. Quizás la producción de México se estabilice, quizás los cárteles se vean obligados a retroceder, quizás nuevas minas en Perú, Canadá o Australia aumenten rápidamente la producción, quizás la demanda disminuya si las economías globales se desaceleren, quizás. Pero observen los datos, observen las tendencias, observen las políticas. La evidencia de una crisis de suministro es abrumadora. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo y cuán grave será. Y aquí está la lección más importante, que va más allá de la plata. Estamos entrando en una era de nacionalismo de recursos y fragmentación de la cadena de suministro. El sistema globalizado donde Occidente podía abastecerse de materias primas de países en desarrollo a precios estables está llegando a su fin. Ya sea plata en México, cobre en Chile, litio en Bolivia o tierras raras en China, los países están afirmando el control sobre sus recursos, exigen una mayor captura de valor y están utilizando materias primas estratégicas como arma. Si usted es un inversor, un líder empresarial o un responsable político, debe pensar en la resiliencia de la cadena de suministro, en las reservas estratégicas, en la deslocalización cercana y la deslocalización francesa, sobre qué materias primas son realmente críticas y vulnerables. La plata es solo un ejemplo, pero es una señal de alerta para lo que se avecina en múltiples materiales estratégicos. Así que volvamos al punto de partida. ¿México está prohibiendo las exportaciones de plata? Legalmente no existe una prohibición formal de las exportaciones, pero en la práctica, efectivamente, sí. La combinación de la política de no otorgar nuevas concesiones, la aceleración del cierre de minas, la disminución de la producción, la infiltración de cárteles y el creciente nacionalismo de los recursos significa que la plata que fluye desde México hacia los mercados globales está entrando en un declive estructural que podría ser irreversible. Los principales medios de comunicación les dicen que no es nada, que es solo ruido del mercado, que las minas operan con normalidad, o son ignorantes o los engañan deliberadamente. Les hemos mostrado los decretos gubernamentales, les hemos mostrado los datos de producción, les hemos mostrado los cronogramas de cierre de minas, les hemos mostrado los informes de infiltración de cárteles. Esto no es especulación, es una realidad documentada. El abismo de la oferta de plata es real. Y no se trata solo de México. La producción mundial de plata está entrando en un periodo de declive estructural, al igual que la demanda industrial está entrando en un periodo de crecimiento estructural. Los rumores en realidad se quedaban cortos. La realidad es peor de lo que sugería la histeria de Internet, solo que de una forma más compleja y lenta. Si tienes plata en papel, estás apostando a minas que podrían no existir en 3 años. Estás apostando a entregas que podrían no llegar. Estás apostando a que en una crisis tus reclamaciones en papel se cumplirán. Quizá sí, quizá el sistema se mantenga, quizá me equivoque en todo esto, pero si tengo razón, si incluso la mitad de lo que hemos cubierto hoy se cumple, entonces quienes tienen plata física, quienes entendieron que las bandas blandas son tan efectivas como las duras, quienes reconocen que controlar el 30% de la cadena de suministro es lo mismo que perder el 30% del suministro, estarán en una posición muy ventajosa. Mira, no estoy aquí para venderte nada, no vendo plata, no recibo sobornos de los comerciantes, solo estoy analizando los datos y conectando los puntos que los principales medios financieros se niegan a conectar. Y los datos nos están gritando. La producción de plata de México está en declive estructural. El gobierno ha congelado nuevas concesiones. Los cárteles se han infiltrado en la cadena de suministro.
Grandes minas están cerrando sin reemplazos. La demanda global se está acelerando. El mercado ya está en déficit y empeora. No se trata de teorías conspiratorias ni catastrofistas. Se trata de oferta y demanda. Economía básica. Cuando la oferta baja y la demanda sube, el precio sube. Así de simple. En las próximas semanas y meses verán más historias como esta, más cierres de minas, más caídas de producción, más analistas finalmente dándose cuenta de lo que está sucediendo. Para cuando los principales medios estén gritando sobre la escasez de plata, para cuando CNBC tenga paneles de emergencia discutiendo las interrupciones de suministro, para cuando las primas lleguen al 50% y los plazos de entrega se midan en meses, será demasiado tarde. El momento de posicionarse es cuando todos los demás dicen que no es nada. Ese momento es ahora, diciembre de 2025. Mientras la negación sigue siendo fuerte, mientras aún se puede comprar metal físico a precios razonables, mientras la entrega aún es posible, les he dado la información, les he mostrado las pruebas, les he establecido el cronograma. Ahora deben decidir. ¿Creen en los grandes medios de comunicación que les dicen que todo está bien, o creen en los documentos gubernamentales, las estadísticas de producción, los calendarios de cierre de minas y los informes de infiltración de los cárteles? ¿Quieren ser los que actúan pronto basados en los datos o los que reaccionan tarde impulsados por el pánico? Recuerden lo que dijimos al principio. La verdad que no les dirán no es que México haya prohibido las exportaciones. La verdad es algo mucho más insidioso. México está llevando a cabo una nacionalización silenciosa. No están deteniendo barcos en los puertos, están impidiendo la construcción de minas. No están bloqueando las exportaciones, están bloqueando la producción futura. Y cuando todos se den cuenta de lo que pasó, el daño será irreversible. La era de la plata, tal y como la conocíamos, está llegando a su fin. México, el mayor productor mundial durante décadas, está reduciendo deliberadamente su industria y nadie está preparado para lo que viene. En 2026 y 2027, cuando los precios de la plata se hayan duplicado o triplicado y las primas sean astronómicas y la entrega sea imposible, la gente recordará diciembre de 2025 y dirá: las señales ya estaban ahí, ¿por qué no lo vimos? Bueno, ya lo vieron. Vieron este video, tienen la información. La pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? Gracias por verlo. Manténganse seguros, manténganse informados y hagan lo que hagan, no digan que nadie los advirtió.